Bueno, pues mis amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor, paz a vosotros. Deseando que la palabra de Dios en esta mañana sea de mucha edificación para los reunidos aquí y para los que probablemente en el futuro puedan escuchar esta disertación. Subimos la notificación o el título en cuanto a que dice que Satanás no es Lucifer y Lucifer no es Satanás. En ese título vamos a versar ahora, hermanos, para después de toda la información que hemos traído hasta el día de hoy, pues nos podamos contestar la pregunta, porque la pregunta de esta mañana, a más del título, en donde ya estamos afirmando en una forma imperativa, quiere decir que no estamos en ese momento, no estamos ya preguntando quién es, sino que estamos afirmando como título. Pero para llegar a esa afirmación, entonces sí vamos a colaborarnos en saber quién es Lucifer. Que pareciera que es un tema pues muy conocido y muy dominado. Sin embargo, ha venido al corazón de este grupo y hemos analizado que Lucifer, hermanos, es solamente uno de los nombres de Satanás. Es solamente uno de los 31 nombres que tiene Satanás dentro de las escrituras y que en realidad quiere decir uno brillante. Que los traductores frecuentemente lo han traducido como estrella de la mañana. Así dice el diccionario que Lucifer es una estrella y una estrella es un astro en el espacio sideral que hemos considerado como el segundo cielo. Así que nuestra disertación viene a ser afirmativa en cuanto a que en ninguna parte de la escritura se declara como tal, hermanos. En ninguna parte de las escrituras dice Lucifer es Satanás. Ha sido idea del pensamiento humano en donde a este nombre le han adjudicado que es Satanás. Y se lo han adjudicado, hermanos, porque quiere decir una estrella de la mañana, una estrella hermosa, en donde con cierta suposición viene a hacer el bien. Quiero decir que, o sea, en forma de alguna manera con premeditación, alevosía y ventaja, el mundo religioso que no ha comprendido esta parte ha elegido ese único nombre que no es asignado a Satanás y ventajosamente no ha considerado, ha dejado tras bambalinas
31 títulos de Satanás, porque no quiere decir ni ángel, ni bueno, ni nada de esto. Por eso han obviado el título de adversario, del malo, del maligno, del gran engañador, del enemigo del eterno, ¿sí? Gobernador de las tinieblas, el estorbo, piedra de tropiezo, príncipe de la potestad de los aires, el gran dragón, serpiente antigua y diablo. Y para obviar tiempo, pues ya no menciono los demás, pero si lo revisamos, en ninguno de estos 31 títulos o nombres de Satanás se manifiesta que sea ni ángel ni el ángel del bien. Efectivamente, este demonio ha mantenido al ser humano engañado por diferentes circunstancias, pero entre otras por la negligencia de propios y extraños, en donde en lugar de ser diligentes y profundizar en el estudio, bueno, pues parece que se ha quedado en el conformismo, olvidándonos que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformar nuestras mentes, estudiar más, escudriñar más para ver si las cosas que se nos han enseñado son ciertas. Y hasta este punto podemos decir con todo respeto que no ha sido así como nos han enseñado, que se quedaron en la idea de que ya sabemos que fue creado un ángel y que por sí mismo se hizo perverso. Y no nada más eso, sino que se sintió tan poderoso como para ver de frente, como para ver de cara a cara al Altísimo, a su Hacedor, y rebelarse, o sea, entrar en rebelión con él. Cosa que, repito, nos enseñaron en forma así y todo el mundo dijo, ah, pues sí. Sin embargo, al paso de los años, podemos entender que esto no es fácil, perdón, que esto no es posible. Que un demonio se le ponga al tú por tú a una divinidad, hermano. Eso es una blasfemia. Y tampoco es posible asignarle los poderes como para cambiar, como para mutar de bueno a malo. En primera, no lo creo bueno, pero sin aceptarlo, pero concediendo la premisa, quiero decir que Dios hizo los seres tal como son, tal como somos, hermanos. Y a nadie dio poder para transformarse o modificarse a sí mismos. A nadie. Es el hacedor y tal como te hice, te quedas. De consiguiente, son solo ideas que sostienen la creencia de que el diablo se hizo diablo a sí mismo. Imagínense nada más. Creencia de que el diablo se hizo a sí mismo diablo, porque era un ángel bueno, pero luego él se convirtió en un ángel malo. Esa es una creencia muy ignorante y muy primaria, porque todavía afirman que lo hizo más allá en el cielo, o sea, lo ubican en el cielo, cosa que ya hemos venido confirmando, que este demonio nunca pudo haber sido creado en el cielo por razones obvias. Nunca, nunca hubo
cuando se rebeló contra Dios. Nunca, jamás. Esa es de la idea humana trastornada que el mismo diablo ha cegado el entendimiento para no entender y creer que él mismo se pudo haber creado. O sea, hace lo que se le da la gana, hermanos, ante la divinidad, hace lo que se le antoja y todavía empuja a los demás. Entonces, estamos hablando de que no es posible esto. Prueba de eso es que son solo ideas tradicionales y Dios condena las tradiciones. Porque esta aseveranza no tiene base bíblica. El mismo diablo es el que ha torcido las cosas y, repito, ha tomado el mejor nombre que se le antojó y que no le corresponde y no tomó ninguno de los otros 31 títulos para considerar su verdadero perfil. Son solo ideas tradicionales sostener tales cosas. Creer que Satanás se rebeló contra el Creador y además que tuvo la capacidad de que una cantidad enorme de ángeles simpatizaran con su rebeldía sin que Dios lo supiera, es olvidar haber tenido ya una amnesia, quiere decir que su mente olvidó que Dios lo sabe todo, hermanos. Todo, aun cuando todas las cosas las conoce, aun cuando no han venido a la existencia. Todo lo sabe Dios. Y también las escrituras nos declaran que Él conoce nuestros pensamientos. Él sí conoce nuestros pensamientos y miren, antes de que salgan, conoce la intención de los pensamientos. Entonces, ¿cómo es posible que infantilmente piensen que Dios, pues tal vez piensen que estaba distraído o estaba en otras cosas y no se dio cuenta de los pensamientos de este demonio y de los pensamientos de cantidades de demonios que son los discípulos de Satanás y que todavía tuvo la fuerza, hermanos, de enfrentarse a la divinidad. Se necesita ser muy, perdónenme hermanos, pero muy indocumentados, muy faltos de razonamiento, muy faltos de espíritu de Dios para creer y aceptar, porque tan solo mencionarlo es una ofensa, hermanos. Es una ofensa porque si Él conoce aún todas las cosas que no existen, ¿cómo es posible que el ser humano piense que este ser, como quien dice, vino a ser más poderoso que el mismo Hacedor? Y esto no existe otro creador que creara el mal para influir sobre el imaginario ángel bueno. Repito, no existe en ninguna parte otro espíritu creador maligno como para influir sobre este ángel bueno. Y si así fuera, entonces no fue tan bueno porque se convirtió en malo. Repito, no hay poder celestial y mucho menos humano que debiera ser abandonada por estar basada únicamente en ideas que ponen a un lado la exégesis para levantar la eisegesis como su instrumento favorito para falsear la verdad bíblica. Por eso digo, como su elemento favorito, como un nombre atrayente, ¿verdad?
seductor. Por eso les gustó al mundo, al catolicismo, al protestantismo decir que, pues, este ser Lucifer, estrella brillante, astro del cielo, pues era Satanás y que fue creado bueno. Cuando las escrituras las hemos venido analizando y nos declaran que desde el principio, Satanás ha sido malo, mentiroso, asesino, homicida, desde el principio. De modo que en estos 31 títulos de Satanás, hermanos, quisiéramos que algunos de los que aseguran que Lucifer es Satanás y que fue creado bueno, nos fascinaría que entonces nos dijeran si era bueno, qué bueno hizo desde el principio. Contra los 80 y tantos nombres, títulos y oficios de nuestro Jesucristo, nos conformaríamos con que nos proporcionaran cuando menos una decena de nombres y o actividades buenas de Satanás antes de convertirse en malo. Con 10 nos conformamos, es más, con 5, por no decir con una, porque una sola obra buena, como pretenden declarar que fue bueno, como bueno, ¿qué hizo? Como bueno, ¿cuáles fueron sus misericordias y sus bondades? Como bueno, ¿cuánto tiempo actuó? ¿Y con qué poder sucedió tal semejante accidente o metamorfosis? Quiere decir un cambio de forma y de naturaleza, porque esto no sucedió. Pero si se soslayan los detalles clave y se evita considerarlos, fácilmente se concluye en que semejante accidente pues no sucedió. Lo mismo es como si pretendiéramos asegurar que en la forma que Dios le dio al humano, el mismo humano lo puede cambiar. Y podríamos decir que alguien podría pensar que sí, que dentro de todas las parafilias que ha creado el mundo, el hombre sí ha podido convertir a transvestis, quiere decir que ha podido cambiar la personalidad sexual de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre. Pero esto tampoco es una metamorfosis, porque se habla únicamente del órgano reproductivo, más el tono de voz, más la estructura corporal sigue siendo la misma, y estarán de acuerdo conmigo en que a estas gentes se les nota raritos, ¿sí? Y no pueden engañar a Dios, hermano. Pues de igual forma, Satanás no pudo haber engañado y luego permitir, hermanos,
Es como si usted permitiera como padre que uno de sus hijos se le rebelara y le faltara el respeto y usted dócilmente se quedara callado. Ni como humanos lo permitiríamos. Entonces, ¿cómo hay tal rebeldía de pensar que Dios entonces qué hizo cuando se rebeló Satanás? ¿Qué hizo, hermanos? ¿Aceptó la rebeldía? ¿Se quedó callado, hermanos? ¿Le dejó seguir funcionando como ya ahora como maligno? ¿Verdad que todo esto nada más pensarlo es una blasfemia y es una tontería? La palabra entontecidos, búsquelo, se encuentra en la escritura y dice que Dios los ha entontecido, quiere decir que los ha dejado tontos. Quiere decir, como decimos coloquialmente, sonsos, retrasados, débiles mentales, que ante la divinidad se atreven tan solo a pensar y a mencionar. Teniendo con esto la marca de la bestia en las manos y en la mente. ¿Por qué en la mano? Porque hacen las obras de Satanás, porque le creen más a Satanás que a Dios. Adán y Eva le creyeron más al Satanás que a Dios. Claro que le creyeron más y lo dieron por sentado. Y en la mente traen la marca del 666 porque piensan, como tantos indoctos, que Satanás una vez estuvo en el cielo. Lo que limitadamente se cuenta es que en la corte celestial había un ángel de singular hermosura. Quiere decir, diferente, hermosísimo. La pregunta es, ¿existen pruebas bíblicas que mencionen eso? Porque si no, entonces es una serie de atrevidos, ¿sí? Que le agregan a las escrituras. Consecuentemente, les será agregada las plagas del Señor a sus vidas por agregarle cosas que no existen en la Biblia y que lo mencionan como tal. Porque realmente esto que acabamos de decir, que era un ángel de singular hermosura, la Biblia no lo menciona. De ahí es que por no existir, se procede a distorsionar, a torcer las profecías de Isaías y Ezequiel para configurarlo como tal. Semejante ángel de singulares características nunca existió. Bíblicamente, repito, cuando menos una cita, cuando menos 10 actitudes buenas, quisiera que toda la gente que tuerce las escrituras y forza las escrituras nos hicieran el favor de sacarnos de la ignorancia bíblicamente, no tradicionalmente, porque nunca existió, porque el Creador nunca lo creó bueno. ¿Saben quién lo creó bueno? La débilmente humana. Ahí, en ese 666, cegó su mente y su espíritu para crearlo. En su mente, bueno. Pero ¿cuántos textos creen que han mostrado para esto? Y yo les contesto, ni uno. Ni uno. Sabiduría humana, terrenal y diabólica, que los ha convencido
de que es bueno. Por eso repito, ¿por qué no han escogido el nombre cualquiera de los que mencioné de los 31? De esos ni hablan, todo mundo calladitos, calladitos. Lo que la Iglesia de Dios sí ha hablado de esos 31, de 31 nombres, de sus efectos, ¿sí, hermanos? De sus objetivos. Hemos hablado la Iglesia de Dios de sus armas y de sus propósitos. Y en ningún acto hemos encontrado, y lo venimos repitiendo, ningún acto bueno, todos malos, todos asesinos. ¿Cómo es posible que digan que es un ángel bueno, pero bien armado? Eso es un ángel bueno. Por eso, con cierta energía, tenemos que decir, ya finalizando por la tarde, que este ángel imaginario, debido a su singularidad, era el preferido de Dios. Imagínense tales aseveraciones fuera de todo contexto, porque entonces le están atribuyendo a Dios la acepción de personas, quiere decir la acepción de ángeles, porque estamos hablando supuestamente de que este es un ángel, y todavía que en su singularidad era el preferido de Dios. ¿Podríamos creerlo entre los humanos? Que como padres o madres indebidamente tenemos uno preferido, haciendo acepción de personas. El consentido, ¿verdad? Pero Dios no tiene consentidos, y menos hablando de al que le pusieron el nombre de Lucifer. Semejante preferencia, hermanos, tampoco puede ser demostrada porque no existió esa actitud. Entonces, veamos cómo son atrevidos y contumaces al aseverar cosas que no existen en la Biblia y que consecuentemente no pueden dar constancia de lo que aseguran. Sin embargo, nosotros a través de estas semanas hemos venido demostrando paso a paso bíblicamente que este es un demonio y que incluso se cuenta que el resto de ángeles le tenían envidia. Vean qué creativos perversos, que hasta esas legiones que él atrajo le tenían envidia. O sea, en el cielo la envidia, hermanos, Dios permitiendo la envidia, la codicia en el cielo. Hay que ser muy infantiles y muy primarios en el evangelio para creer esto, hermanos. Porque dicen, aseguran que lo miraban con recelo de el modo preferencial con que Dios lo trataba. Volvemos a lo mismo, o sea que le daba una preferencia única, excepcional, entre todos sus querubines, ángeles, arcángeles. Semejante aseveración no tiene apoyo bíblico. Lo envidiaban y miraban con recelo el modo preferencial que Dios lo trataba. ¿Puede eso ser demostrado? Pues claro que no. No puede ser demostrado porque semejante composición, semejante torcedura, reside solo en la imaginación cegada por Satanás. La pregunta
fue quién es Lucifer y estamos aclarando que quien fue Lucifer no fue Satanás. Y Satanás no fue Lucifer. Con esa mente cegada, desbordando más la imaginación, se dice que ese ángel, considerando su importancia en la gloria, o sea, en los cielos, fraguó, planó con alevosía, plan y ventaja, planes, imagínense, hermanos, para destronar a Dios. Esto es lo que dice el mundo, el gentilismo, el ignorante, el indocumentado, para lo cual se puso a conquistar, se puso a convencer a otros ángeles para que lo siguieran en carácter de líder, supuestamente ejerciendo un liderazgo satánico en medio de la santidad de Dios. Pregunto, ¿en medio de la santidad de Dios? Con esta idea se está diciendo que aquellos ángeles sabían que Dios no se daba cuenta de cuanto estaba sucediendo. O sea, otra blasfemia. No se daba cuenta, o sea, estaba en otras cosas, estaba distraído. Cuando Dios es omnipresente, está en todo momento, en todos lados, y mayormente o igualmente en el cielo. Que no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Y vuelvo a preguntar, ¿se puede mostrar las bases que hay sucesos de los cuales Dios no se da cuenta, hermanos? ¿Podemos demostrar en alguna parte bíblica que Dios no se da cuenta? Pues si no podemos demostrarlo, entonces Dios se da cuenta de lo que usted y yo hacemos de día y de noche. Y es más, en ocasiones pasadas también dije que conoce hasta nuestro subconsciente en los sueños. Él. Y no tiene por qué declarárnoslos. Pero nuestra conciencia está delante de Dios. Nosotros, la conciencia delante de sus hijos, que somos nosotros, mayormente de los demonios que son su enemigo, de modo que ningún ser puede optar por algo que no existe, hermanos, para que los seres se decidan a algo. Ese algo debe existir. Si no existe, entonces no pueden determinarse a ello. Por eso, ningún ángel puede o pudo optar o haberse inclinado al mal, pues el mal no fue creado para ellos, sino que fue creado como parte de la creación terrenal, hermanos, como parte de la creación en donde fue creado el verdadero Satanás, que fue creado en la tierra, nada de que fue creado en los cielos. Y luego, con la capacidad de volverse malo, los ángeles que vamos a estar revisando, pues también tenemos que decir que no pueden pecar, que no podrían convertirse en lo malo, porque no conocen la maldad. Quiero decir, no conocen ni qué es eso, de qué se trata. Entonces, ¿cómo es posible que éste, habiendo sido creado bueno, sí supo cómo ser desobediente, malvado, abusador? ¿Cómo? ¿De dónde salió de un ángel bueno tanta perversidad, hermanos? ¿Tuvo esa capacidad para convertirse en perverso? Y Dios solamente viendo, observando. Y al final
Ni siquiera lo liquidó, hermanos. Ni siquiera lo mató. Según lo desechó al Edén y ahí siguió haciendo mal. Craso error, hermanos. Atañer a los ángeles, alternativa o posibilidad para pecar, es solo producto del resentimiento humano por la penosa situación en que se encuentra hundida. Atañer a los ángeles, alternativa para pecar, es tratar, intentar justificarse la situación penosa en que la humanidad se encuentra hundida. Coloquialmente dicen consuelo de tontos. Atañer a los ángeles, alternativa para pecar, es solo producto del resentimiento. Hace algunas semanas dije y pregunté, sinceramente, ¿no le tienen coraje a Satanás? Era una pregunta personal, pero aquí estamos hablando de que sí, que en el género humano hay un resentimiento humano por la penosa situación en que nos encontramos hundidos hasta el último día de nuestros días. Porque aún en los estertores de la muerte, aún en la agonía, estamos sufriendo esta situación de hundimiento. Y mucha gente vive con el miedo, el temor y el pánico de la muerte. Y al morir, pues mueren, disculpen la palabra, pero mueren paniqueados, atemorizados, sin esperanza, porque este Satanás no vino a dar esperanza. No fue un ángel bueno, no fue creado en el cielo y todo lo contrario. Inaudito viene a ser a los humanos pensar que el mal, cual corriente flotante, se movía en la gloria inaccesible, en la gloria que nada más ni Moisés podía ver, y el pueblo lleno de pánico le dijo que hable contigo porque nos estamos desarmando, nos estamos deshaciendo con el fulgor tan solo de la voz del Señor. ¿Y quién viene ahora a atribuirle a Satanás? No nada más convertirse en malo, sino enfrentar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es triste, hermanos. Es lamentable que hayamos vivido en esta ignorancia por décadas, pero que ahora con energía tenemos que decir esto es inaudito. Que los cristianos, que el ministerio cristiano piense que el mal, cual corriente flotante, se movía en la gloria frente al trono de Dios, hasta que accidentalmente o premeditadamente con alevosía y ventaja, se introdujo ese supuesto ángel bueno al cual cambió en malvado. Debe haber sido eso así. Entonces, de haber sido eso así, entonces habría que concluirse en que el mal es todopoderoso para existir sin que Dios lo haya creado en su gloria. O sea, se metió en medio de su gloria, se metió el mal. Hay clases para párvulos, hermanos, para adolescentes, que esto ni ellos lo creerían. Aún en su inocencia, porque el tercer cielo, del cual ya hemos definido, es pureza en el más alto de su significado y simbolismo.
de donde resulta en blasfemia tan solo imaginar que ahí donde mora la gloria de Dios haya corrupción, haya maldad, haya perversidad y se esté moviendo como Juan por su casa un homicida, un asesino, sin que Dios se dé cuenta o que peor se dé cuenta y lo permita, ignorando que el mismo Señor Jesucristo en las bodas del Cordero de inmediato se dio cuenta de aquel que se había introducido sin invitación y sin las ropas apropiadas para una boda. Y fue ordenado a sacar y echado al infierno. Entonces, ¿podremos pensar lo que asevera el gentilismo de que no se dio cuenta el Señor? El Dios Todopoderoso sentado en su trono blanco y que enfrente de él vino el tipo y vino a amenazarlo, a pues retarlo y además con su pandilla. Bueno, pues acabo de decir que tan solo imaginarlo es una blasfemia, pero en esta mañana tenemos que molestamente y celosamente tener que decir, si nosotros nos sentimos así, imagínense cómo se siente la corte celestial y el Altísimo de que este humano que ha creado Dios esté creyendo en tales barbaridades espirituales. Así que, bueno, pues me parece que ha quedado suficientemente claro que quién es Satanás. Al que le han adjudicado el nombre de Lucifer y han tapado abajo del escritorio, más de 20 nombres de un ser maldito, asesino y homicida. Vemos para esto la gente, propios y extraños, citan Isaías 14:12, en donde si usted analiza, y es más, se lo voy a leer, Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Encontró el nombre de Satanás? Encontró que dijera Satanás, ¿cómo caíste del cielo? Tú, Satanás, que debilitabas a las naciones. Satanás, ¿qué canijo eres? ¿Encontró el nombre de Satanás, hermanos? ¿O el ignorante le adjudicó ese nombre por pensar que fue creado en el cielo? Los versículos 13 y 14 dice que ese personaje intentaba subir al cielo hasta los lugares más altos y sublimes. Verso 14 dice que ese personaje intentaba subir al cielo, no que estuviera en el cielo. Para aquellos que aseguran que en la eternidad fue creado en el cielo para ser semejante al Altísimo. El verso 15 dice: mas tú derribado eres, tiempo presente y no pasado del verbo ser, con lo que intentamos aclarar todavía más a todo lo que hemos dictado, y en el sepulcro a los lados de la huesa, es decir, a los lados del abismo. Lucifer,
sea quien fuere ese personaje, sería destruido a los lados del abismo, no adentro del abismo. Si de quien habla el pasaje es Satanás, entonces hay una contradicción en Apocalipsis 23 que dice que Satanás fue arrojado al abismo y no a los lados del abismo. Satanás, allí dentro de ese abismo insondable, quedó bien atrapado, quedó bien encerrado, quedó bien sepultado, no extinguido o muerto. Verso 16. Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo, ¿es ese aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Repito, el gentilismo le asigna estos versículos a Satanás, pero su nombre aquí no lo encontramos, ni siquiera como referencia, porque este pasaje claramente nos dice que Lucifer no era Satanás, sino que era un varón que hacía temblar la tierra, no los cielos, y trastornaba los reinos y los reinos terrenales. ¿Quién es este varón? En el verso 4, este capítulo leemos que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia. ¿Sí, hermanos? Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Aquí sí se menciona el rey de Babilonia. ¿Cuál Satanás? ¿Cuál Satanás? Que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás, como paró el exactor, como cesó la ciudad codiciosa del oro. Este rey, como hemos visto, insisto, era el rey de Babilonia, no Satanás. ¿Cuál sería este rey? Porque Babilonia tenía más de un rey, tuvo más de un rey en su periodo. Por el relato que hace este capítulo, se refiere a un rey de Babilonia que sobresalió, que brilló como estrella entre todos los otros reyes, que estaba en el trono cuando Babilonia estaba en su esplendor, en su mayor vigor. Nabucodonosor era aquel Lucifer o estrella de la mañana, que brillaba con más potencia que las otras estrellas, o sea, con los demás reyes que estuvieron en el poder en Babilonia. Algunos tal vez podrían objetar sobre Isaías 14:12 que estamos considerando, en donde dice, como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Dice Lucifer, pero lo hacen sinónimo de Satanás y no es así. Debemos recordar que el término cielo o cielos no se refiere solo a los cielos en donde mora Dios, hermanos. Ya lo sabemos que en la profecía se usan términos que no tienen sentido literal, sino que son símbolos o metáforas, dando a entender que el cielo tiene otro sentido. Pero tanto propios como extraños han traducido este cielo, estos pasajes, en forma absolutamente literal, absolutamente humana, sin tomar en cuenta que es una profecía y que por lo tanto tiene términos proféticos, simbólicos y metáforas. En sentido figurado, cielo quiere decir un lugar muy encumbrado, cosa que ya sabemos o deberíamos saber, un lugar elevado, sublime o prominente. Según Daniel 8:10 y verso 25, Apocalipsis 21:1, Isaías 21:6, Lucas 21:26,
Efesios 3:10. Así que este Lucifer, este rey de Babilonia, Nabucodonosor, que sobresalió por sobre todos los reyes de Babilonia, se había encumbrado, ustedes lo saben, tanto que creía que no había nadie que pudiera derribarlo. Daniel 4:30. ¿Y qué sucedió con aquel Lucifer, oh rey de Babilonia? Cayó de su cielo, no cayó del cielo, que tampoco dicen de cuál de los tres cielos cayó, pero aquí sí estamos afirmando que no cayó de ninguno de los tres cielos, sino que cayó de su propio cielo, o sea, perdió el piso, hermanos. Y se sentía así, como dice la escritura, encumbrado, listo para ser adorado, empezando por sus diabólicos demonios. De modo que hemos venido demostrando que ¿qué sucedió con aquel Lucifero rey de Babilonia? Que cayó de su cielo. Daniel 4:31 al 33, compruébelo. Nabucodonosor, bien sabemos cómo fue humillado, que se le quitó el reino y fue arrojado de entre los hombres, ¿sí, hermanos? Para ir a vivir entre las bestias del campo. Esta es la caída del cielo, de su cielo, comiendo hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, y su cabello creció como las plumas de las aves. Unas plumas largas, enormes, duras. Así le creció a este pobre rey que fue humillado a ese grado, que cumplió perfectamente lo que se lee en Isaías 14, del 12 al 15. Daniel 4:37 confirmará que Lucifer, o sea, Nabucodonosor, se cayó de su cielo, de su poder tan alto a donde se había elevado. Y el rey Ezequías vivió algo tan parecido, que por creerse ahora sí que el rey de reyes y que podía hacer también oficios sacerdotales, le cayó lepra en la frente para siempre. Tanto que fue apartado de su poderosísimo trono de gloria, fue apartado de su cielo, fue echado de su cielo a un calabozo, hermanos, porque como leproso tuvo que ser apartado. Entonces, es un tema tan apasionante, hermanos, y tan estricto, que bueno, pues teníamos que tomar el tiempo, que ya se me acabó, para que por la tarde podamos ver ya no la gran batalla en el cielo, porque ya no me dio tiempo, pero sí que podamos explicar y confirmar bíblicamente que lo que hemos dictado esta mañana se refiere a una profecía, a una parábola de un par de reyes, hermano. Ya lo mencionamos en forma breve, ahora lo vamos a comprobar por la tarde para no abusar de su tiempo y poder dejar plasmado a plenitud para que no queden dudas y para, como he venido ofreciendo, bueno, pues quien nos pueda enseñar todo lo contrario, nos lo enseñe, así como lo hemos venido dictando, con base bíblica. Nada de que pienso, creo, yo creí o yo pensé o yo soñé. No se vale. Tendrán que demostrar tácitamente, paso a paso, como hemos venido demostrando, para poder entrar en siquiera considerarlo. Pero termino diciéndoles, hermanos, lo dudo mucho.
porque la palabra de Dios es verdad y con la pura verdad hemos declarado que Satanás no es Lucifer y que Lucifer no es Satanás. Dios le bendiga, hermano, y nos vemos a la brevedad por la parte vespertina. Paz a vosotros, hermanos.